Bueno, pues seguimos con la segunda ponencia de la jornada. Presentamos a Nano Calvache, entrenador de AD Tragil, Futsal, tercera división. Buenos días, Nano. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, un placer tenerte, que estés con nosotros. Teníamos muchas ganas de escucharte. Y nada, Nano va a hablar sobre fundamentos y conceptos en la base, juego de 1 y juego de 2. Es terminología que ya nos va sonando un poco más a todos, que está más de moda que nunca y bueno, súper bien tirada y súper bien traída porque, como siempre decimos, la mayoría de técnicos, entrenadores y entrenadoras de la asociación trabajamos en base o hemos trabajado o seguiremos trabajando, los que estamos ahora un poquito más arriba y siempre es muy bueno todo el tema del fútbol sala formativo y yo creo que lo que nos vas a explicar va a ser súper interesante para todos. Sí, la verdad que sí, que es un tema que está más de actualidad y bueno, necesitamos también cuando esos entrenadores empiezan, pues un poco de orden en la idea, en los conceptos, en cómo empezar a trabajar. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, qué tal le parece a la gente y esperemos que guste. Estamos por aquí, Nano. Perfecto, pues voy compartiendo pantalla. A ver. Ay, perfecto. Ahora sí. ¿Se ve, no? Perfecto. Sí, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, como había hablado, me he basado un poquito en mi inicio, cuando ya por los finales de los 90 empezaba a entrenar y bueno, buscaba un poquito cómo ir avanzando en la formación de mis jugadores, en los entrenamientos y muchas veces me resultaba complicado el encontrar esa nomenclatura unificada o una idea ordenada de cómo progresar en esta enseñanza. Y también muchas veces nos encontramos en ponencias, en los cursos de entrenador, no como nos enfocamos a sesiones, a sistemas de juego, y muchas veces no vamos a la raíz del todo, ¿no? Encontramos ejercicios y a lo mejor para un concepto que el entrenador no lo conoce o no sabe dónde va. Entonces, en este confinamiento aproveché para ordenar todo un poquito y el tema sobre la ponencia que traigo. Antes de empezar, pues me gustaría lanzar esta pregunta a todos los entrenadores que nos estén viendo. ¿Qué modelo de jugador nos gustaría tener en nuestro equipo? No solamente el jugador que vamos a recibir, sino ese legado, ese jugador que vamos a dejar para futuros entrenadores o para próximos equipos cuando el jugador vaya creciendo de categoría. Yo lo baso en dos grandes grupos. Uno sería el jugador que lo llamo robot y otro el jugador autónomo. Ese jugador robot que es el que necesita constantemente las indicaciones del entrenador, el mirar al banquillo, porque no tiene esa repetición de experiencias vividas en los entrenamientos y al final se basa en eso, en que el entrenador me diga corta, tira, corre y ese jugador al final cuando pase a manos de otro entrenador o pase de categorías, cambie de club, tal, le va a resultar mucho más difícil la asimilación del sistema o de las premisas de equipo que proponga ese nuevo entrenador. Y por otro lado tendríamos el jugador autónomo que tiene esa capacidad de comprender el juego y de ejecutarlo, la famosa toma de decisiones. El jugador tiene un gran bagaje de experiencias vividas en esos entrenamientos, sabe cuándo se ha equivocado, qué tiene que corregir, en qué momento del partido puede utilizar un fundamento, un concepto u otro. Y claramente yo me quedaría con el segundo jugador y creo que es el que tenemos que intentar crear. Ese jugador que tenga un amplio abanico de herramientas para en cualquier momento del partido poder utilizarlas.
Este sería a grandes rasgos el progreso de enseñanza que a mí particularmente me gusta, el que he intentado inculcar cuando he tenido que trabajar con base o cuando he colaborado en la coordinación deportiva de algún club. Y serían estos grandes 4 bloques donde partiríamos del juego de uno, lo que es el jugador solo, tanto con balón como sin balón, con acciones ofensivas, acciones defensivas. Luego pasaríamos al juego de dos, yo lo llamo dualidades, este gran bloque, donde ya conectamos con otro compañero, tanto en ataque como en defensa. Luego seguiría el juego de tres, la conexión de nuestro tercer jugador. Aquí hablamos mucho de triángulos, tanto ofensivos como defensivos. Digamos, la guía de este gran bloque, lo que va a seguir. Y por último terminaríamos con los sistemas, esos mecanismos de ataque, de defensa, donde también suelo incluir pues, situaciones especiales, como por ejemplo la del portero jugador, el 4-3 cuando hay expulsión de algún rival, incluso las acciones a balón parado, todo lo que es la conocida estrategia, ¿no? Si esto tuviéramos un contexto ideal donde el jugador comienza en la primera categoría y sigue su progresión durante todas las categorías de nuestro deporte, pues por edades podríamos clasificar estos grandes bloques en el juego de uno en categorías pre-Benjamín, Benjamín. Del juego de dos ya pasaríamos a lo que es la categoría Living, el juego de tres infantiles cadetes y a sistemas pues ya llegaríamos a unas edades de juveniles y senior, ya sea un equipo senior de provincial, por ejemplo, o ya de categorías de alto rendimiento. El problema que tenemos lo hemos tenido en todos los equipos, todos los clubes hemos tenido alguna vez ese problema, ¿no? De que te llega un niño más tarde, de que algún niño empieza pero cambia luego de modalidad al fútbol, por ejemplo, y luego vuelve a engancharse. Y entonces, pues, tenemos que ir con ese jugador haciendo un trabajo más específico. Ahí ya tenemos trabajo extra, digamos, los entrenadores, y tenemos que corregir y enseñar, pues, ese bagaje técnico y táctico que los jugadores pues no han adquirido por diversas circunstancias. Y como hoy hemos dicho, vamos a hablar del juego de uno y el juego de dos, ¿vale? El juego de uno nos sentaríamos más en lo que es la técnica, sobre todo, a la hora de hablar del balón, y el juego de dos ya iniciamos, pues, premisas más tácticas. Antes de nada, pues me gustaría dar unos consejos que nos vamos a encontrar por el camino, todos los entrenadores, y que creo que son interesantes y tenemos que tenerlos claros. Uno sería el respetar el proceso, o sea, no podemos meter conceptos en categorías pequeñas de conceptos muy avanzados porque el jugador no lo va a asimilar. Muchas veces, por ejemplo, vemos que te digo yo, un equipo Alevín que está jugando con portero jugador, o un equipo Benjamín que tiene 4 o 5 acciones a balón parado por estrategia, ¿no? Decimos 5 corners, 4 saques de banda, 3 salidas de presión. Creo que tenemos que llevar un orden, respetar la edad, la categoría en la que juega y sobre todo el bagaje que van llevando los jugadores. Por otro lado, tendríamos pautas claras. El mensaje que queremos transmitir debe ser claro, sencillo, que sea fácil de asimilar para el jugador y incluso haciendo nosotros ese ejemplo, si queremos trabajar que te digo el pase, pues venga, hoy vamos a trabajar este tipo de pase y se pone el entrenador y lo hace. Muchas veces tenemos que dejar en este viaje de la enseñanza, sobre todo al principio, tenemos que dejar un poquito la pizarra de lado porque al final el jugador no va, o el niño no va a entender lo que estamos transmitiendo en la pizarra. Superar retos, que el jugador vea que lo que se le propone lo puede hacer. Hoy, que es el primer día, pues seguramente saldrá peor, pero que el jugador vea que conforme van pasando los días, va mejorando eso y el jugador se va motivando y tiene ganas de seguir esa progresión, todo dentro del juego, que el jugador sepa que hay una competición, que luego va a tener un árbitro, que va a tener un entrenador rival, un entrenador de su equipo y que vaya también asimilando ese concepto de competición. La paciencia es la mayor clave de todas. O sea,
no debemos desistir, no debemos abandonar la consecución de nuestro objetivo porque veamos que no saben las cosas o porque muchas veces el partido lo pierde y tal. Tenemos que ser pacientes porque al final las cosas van a salir. Y por último sería el orden, el llevar una sesión preparada, el llegar a tiempo, no llegar tarde. Muchas veces de esto que en el coche voy a preparar lo que... No, en el coche no se prepara nada, lo llevamos todo preparado, el objetivo, la sesión, lo que queramos conseguir, lo llevamos preparado. Llegar con tiempo para preparar tu material, porque muchas veces ya sabéis que tenemos poco tiempo de pabellón y tener todo el material preparado para conforme lleguen los chavales empezar la sesión. Y luego tenemos este grupo de 3 palabrejas que he puesto aquí en rojo que son muy, muy importantes a mi parecer, como es la competición, que la podemos tomar como medio, como fin. Muchos clubes optan por la competición, por el ganar sí o sí y luego llenar una vitrina de trozos de metal porque no sirve para otra cosa y con eso se van por delante pues que haya niños que no jueguen o que jueguen pocos minutos y al final lo que hace es que ese chaval lo desmotiva y seguramente la semana que viene no te venga o la próxima temporada se vaya a otro deporte o incluso un ascetismo deportivo que sería lo peor de todo. Los padres tienen que ser nuestro compañero de viaje, nuestro mejor aliado, porque son los que van a ser nuestra mano derecha, los que llevan al niño tal, y tenemos que hacerles partícipes de esa progresión, saber cuáles son nuestros objetivos, saber que si no se gana no pasa nada, que estamos en un progreso, que cuando tengan que llegar a rendimiento ya se les exigirá unos resultados y ahora mismo pues que sean compañeros de nuestro viaje, cada uno en su posición y siempre respetándonos. Y por último, el entrenamiento. Yo creo que lo que engloba todo un poquito. El entrenamiento, como he dicho antes, muchas veces constamos de muy poco tiempo. Muchas veces en base suele ser 1 hora, 2 días a la semana o cosas así. Entonces, por ejemplo, tenemos que olvidarnos de entrenamientos clásicos, digamos, por ejemplo, a la hora del calentamiento, que el jugador de las 4 o 5 vueltas de rigor, movilidad, tal cual, pues en ese principio pues podemos empezar ya a meter juegos que vayan enlazados con el objetivo de nuestra sesión, porque el jugador se lo va a pasar mucho mejor. Incluso Tomás de Dios decía de meter una parte de recreo, una parte donde el niño no tenga esa presión del entrenador me ha dicho que haga esto, que me va a corregir tal cual, esos 5 o 10 minutos que el jugador es libre. Porque al final tenemos que tener una cosa muy clara. El niño ya no va a la calle a jugar. Eso ya se ha perdido por desgracia. Entonces tenemos que conseguir que la calle venga a nuestros entrenamientos. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con estos ratos donde el jugador va a improvisar, va a probar cosas, está el balón y sus compañeros y va a improvisar un regate, va a improvisar un tiro a meta y eso es muy bonito y muy formativo para el niño y tenemos que potenciar mucho más eso. Por ejemplo, algunos consejos más de entrenamiento. Hay actividades que resultan muy gratificantes y además experimenta nuevas sensaciones y es que, por ejemplo, proponerle a los jugadores, según ya la edad que tengan, ¿no? Y las capacidades que tenga cada jugador, de proponerle algún ejercicio para la sesión con el objetivo de control, el pase, tal cual. Vemos muchas veces en este momento como ellos ven la realidad, ¿no? Lo que nosotros queremos trabajar y lo que muchas veces nos calentamos la cabeza para transmitir. El jugador tiene otra visión totalmente diferente y nos hace muchas veces empatizar con ellos y irnos a su nivel cognitivo, digamos, de asimilación de la realidad y la verdad que es una experiencia muy chula y la recomiendo a todo el mundo. Y también, por ejemplo, cosas que podemos añadir más al entrenamiento. Hemos hablado del poco tiempo, por ejemplo, podríamos añadir 30, 40 minutos previos a la sesión, donde, por ejemplo, podríamos meter dinámicas grupales para trabajar la cohesión de grupo, por ejemplo, que conozcan las reglas de nuestro deporte, que conozcan las categorías superiores con los equipos, sus jugadores, mediante juegos de preguntas, respuestas, tal. Ese tiempo extra que ganamos no solamente lo tenemos que hacer cuando empezamos, sino con una continuación en todas las categorías. Yo, por ejemplo, lo trabajo mucho con los equipos grandes, tanto cuando he estado estos últimos años en División de Honor o en Tercera División,
y la verdad que se nota una evolución tremenda en el grupo. Y bueno, ya pasado a esto, pues ya nos meteríamos de lleno en la materia, en el juego de uno. Como hablábamos, pues este juego de uno son los fundamentos básicos individuales de cada jugador. Son los pilares que van a guiar la formación de nuestros jugadores. Pero tenemos que tener una cosa muy clara. Estos conceptos o estos fundamentos no los podemos enseñar de forma aislada. Cada fundamento tiene que ir acompañado de una intención. Es decir, si yo, por ejemplo, estamos trabajando el pase o el tiro a meta, no solamente es, venga, vamos a ver los tipos de pases, tipos de controles, etcétera, etcétera, sino para qué sirven, qué nos va a dar luego en el juego real, cuando estemos compitiendo, cuando estemos en los momentos finales del entrenamiento, en ese partidillo. Tenemos que acompañarlo de una intención, porque este bagaje que van a ir adquiriendo en esta formación nos va a servir mucho para cuando el jugador crezca, vaya a otras categorías y podamos meterle ya pues juegos de tres, sistemas, etcétera, etcétera. Hablaríamos de fundamentos ofensivos, tanto sin balón como con balón, de fundamentos defensivos y de tecnificación específica. Esto sí lo veríamos más adelante. No es bueno que al inicio de la formación pues ya enjaulemos a jugadores en puestos específicos. Es bueno que empaticen con todos sus compañeros, que conozcan todos los puestos. Por ejemplo, el más claro, digamos, es el de portero, ¿no? Si hay un gol, siempre la culpa es del portero. Y es bueno que todos los jugadores pasen por todas las posiciones para que, por ejemplo, el día de mañana, pues el jugador que se decante por la portería, pues sepa también jugar con el pie, o el que sea cierre, pues también sepa actuar de pívot si en algún momento del partido llega esa situación de que tiene que estar de pívot y que conozca cuáles son los fundamentos tanto técnicos como los conceptos tácticos de esa posición. Una vez que el jugador avance en estos bloques, en estos fundamentos, conseguiremos que sepa desenvolverse en estas 4 fases, ¿no? La primera sería estando sin balón, cuando domino y controlo todo lo que es el sistema motriz, más la capacidad perceptiva, o sea, qué está pasando y qué puede pasar. Segundo sería, antes de recibir el balón, guiar ya en la focalización perceptiva de estímulo, o sea, qué voy a hacer una vez que me llegue el balón, cuál es la mejor opción. La tercera sería con la posesión del balón, esa famosa toma de decisiones, qué voy a hacer según lo que más le convenga tanto a mí como al equipo, en lo que es hablando táctica general, ¿vale? Y por último sería, tras dejar de tener la posesión de balón, volvemos a lo mismo, voy a guiar mi foco de atención a esa percepción de estímulos para ver cuál es la mejor opción para facilitarle la siguiente acción a mi compañero. Y ya iniciaríamos a desglosar un poquito lo que es los fundamentos. Tenemos que tener claro que no todos los fundamentos ni todos los conceptos de tanto juego de uno, juego de dos, se los vamos a enseñar el primer año de formación. Esto va a seguir un progreso. Habrá niños que aprendan más rápido, otros más lentos. El nivel técnico puede variar también, y sobre todo que incluso en categorías de rendimiento tenemos que seguir trabajando con esto. O sea, no es una cosa que aprendemos hoy, ya lo sabemos hacer, lo vamos a dejar ahí en el cajón de las cosas que hemos hecho y no se va a volver a trabajar. Esto ya veréis que hay fundamentos y conceptos que son para un nivel más alto, un nivel técnico, cognitivo más alto, y que vamos a tener que seguir trabajando en futuras etapas. Primero sería la finta, que es la madre de los fundamentos y los conceptos en nuestro deporte. Yo creo que es una de las señas de identidad. Ese movimiento de engañar al rival mediante un movimiento, ya sea para ganar espacio, ganar tiempo, es algo que nos va a acompañar en todo el viaje formativo y es, el eje central de nuestra formación. La orientación corporal, por ejemplo, el concepto de no esperar el balón mirando hacia nuestra portería, focalizar ya la vista
teniendo siempre como referencia la portería rival. Esto nos va a ayudar para que el jugador rival, cuando nos presione, pues no nos robe la pelota tan rápido, que tengamos ese tiempo de reacción y esa capacidad perceptiva de ver lo que está pasando y poder seguir enlazando con la siguiente acción. La posición en la pista, como hemos hablado antes, me detengo aquí un poquito, el jugador que empieza y estamos aprendiendo fundamentos, no quiere decir que no le enseñemos qué tipo de sistema ofensivo hay, porque al final el jugador se tiene que colocar, tiene que saber qué posición es la de cierre, la de ala, si utilizamos un sistema 2-2, cómo nos vamos a colocar, incluso cuando ya entremos en un sistema 4-0 más adelante, pues que el jugador sepa dónde se tiene que colocar y en cada posición qué debe hacer. Es bueno que a los niños le vayamos enseñando todo lo posible lo que es conceptos espaciales, digamos, ¿no? Tanto como en sistemas, como por ejemplo que conozcan qué es el eje, qué es el concepto de amplitud, de profundidad, de lado débil, lado fuerte, todo eso es un bagaje que se lo vamos a ir acumulando al chaval y que nos va a venir bastante bien. Por otro lado tendríamos la movilidad, que el jugador, yo siempre digo que el jugador con balón no nos tiene que dar la solución. La solución la tiene que dar los 3 jugadores que están sin balón, le tienen que dar esa solución, que el jugador con balón vea y diga, hey, por ahí va uno que está solo, que está libre de marca, que ha fintado bien, que tiene la orientación corporal bien, sé que voy a pasar el balón ahí y no vamos a perder la posesión de bola. Entonces, otro concepto importante sería la movilidad. Por otro lado, tendríamos comunicación, la comunicación tanto verbal como no verbal. Creo que es algo que muchas veces en las categorías iniciales, por vergüenza, cuando a lo mejor todavía no se conocen muy bien, pues los niños suelen hablar poco. Y la comunicación es fundamental porque luego se ve cuando llegan a categorías grandes, cuando ya vamos metiendo esos conceptos donde añadimos a más jugadores al entorno del jugador que debe hablar y no habla. Y tener un jugador que no habla o un equipo que no habla es un equipo que está muerto. Siempre tiene que haber ruido. Un equipo que está vivo tiene que escucharse, que el pabellón retumbe nada más que con las premisas que se van dando de un jugador a otro. Y es algo que tenemos que incitar a los jugadores que vayan hablando. La amenaza ofensiva, este concepto, por ejemplo, ya pasaría a un nivel más superior, de categorías más altas, que, ¿cómo lo defino yo? Es el momento en el que el equipo rival ha finalizado y está cerca de nuestra portería. Si nosotros, como equipo que acabamos de finalizar esa acción, no amenazamos con atacar, no amenazamos con un corte largo donde arrastremos a las líneas defensivas rivales, lo que vamos a hacer es que lo primero, el portero va a tener pocas opciones de pase a la hora de sacar y segundo, el equipo rival va a tener una línea de presión muy alta. Entonces, siempre, fundamental, finalización, amenaza ofensiva. Incluso si podemos mandar a un jugador ya en profundidad que ya en categorías superiores los porteros sacan fuerte y nos aprovechamos de esa regla de que se puede sacar a campo contrario, mejor. Entonces, tenemos que según la edad, ir metiendo también esta amenaza ofensiva. Y por último, ya cuando el jugador tenga más bagaje, tenga ya esa caja de herramientas amplia, pues una variedad de movimientos y movimientos útiles. Es decir, cuando estoy sin balón, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para ayudar a mi compañero y a mi equipo? Eso no lo va a dar el bagaje, la repetición de experiencias vividas en los entrenamientos, en los partidos, el equivocarme, el acertar. Es decir, este día hice esto, me equivoqué, voy a intentar hacer otra cosa y esto nos va a servir mucho para que el jugador, tanto individual como colectivamente, hablando de equipo, pueda crecer y nos vaya ayudando. Pasaríamos a los fundamentos ofensivos ya con balón. Nano. Sí, dime. Así te dejamos respirar un poco y tomar aliento. Te hemos dejado en velocidad de crucero, que es súper interesante y ya ha llegado alguna pregunta, entonces, bueno, así hacemos un poco de descanso. En principio, de todo lo que he visto de la introducción, me gusta que cuentes que al final tú te paras, ¿no? Y te planteas en ese momento que hemos vivido estos meses, el decir, bueno, ¿cómo me han enseñado todo? Y cómo me lo planteo yo, ¿no? Cómo lo estructuro, pues me ha apuntado estructura, orden, progresión en la enseñanza, cosas que a veces yo creo que se nos olvidan.
y creo que es muy importante, cómo te planteas todo para llegar a desarrollar todos los fundamentos y conceptos que estás explicando. Y luego, bueno, como suelo hacer, pues yo te agradezco que además plantees en concreto, o al final los entrenadores muchas veces buscamos recetas, como solemos decir. Sí, sí. No es que esta lo sea, pero yo te agradezco bueno, que expongas tu criterio, tu propuesta de cómo introducir esos fundamentos en función de la edad, ¿no? Y de los niveles, porque eso yo creo que nos viene muy bien a todos para situarnos. Bueno, hago un resumen, hablabas del juego de uno en pre-Benjamín, Benjamín, ¿no? Siempre con excepciones, si llega antes o después el jugador, Exactamente. con la herencia y la experiencia que tienen. Juego de dos alevín, juego de tres infantil cadete y los sistemas juvenil y hacia adelante. Yo como matiz, y escuchando siempre lo que contáis, lo hago mío, esto que cuentas, y diría que no significa que solo trabajes ese concepto, esos fundamentos en esa categoría, Exactamente. sino que yo escuchándote pensaba que vayamos añadiendo, ¿verdad?, ese fundamento a la anterior etapa. Es decir, si tú en Alevín te toca trabajar el juego de dos, pues trabajas el juego de uno y el juego de dos. Si tú en infantil cadete trabajas el juego de tres, pues vas acumulando, ¿no? Y vamos llegando a las categorías superiores y seguimos trabajando la anterior, ¿verdad? Exactamente. Es como venía diciendo así, a grandes rasgos, a lo mejor, por ejemplo, podemos clasificar como el juego de uno un entrenamiento más técnico, ¿no? Y ya cuando pasamos al juego de dos, un entrenamiento ya más táctico, con conceptos más tácticos. Si, por ejemplo, queremos hacer una paralela, que todo el mundo tenemos la visión de la paralela, de cómo dar ese pase, ¿no? Con esa picadita, con los tres dedos, tal. Si el jugador no tiene orientación corporal correcta, no tiene el control del balón correcto, no sabe dar ese pase correcto, no podemos trabajar ese concepto táctico. Entonces, siempre vamos a tener que hacer correcciones en todas las categorías desde el inicio. Siempre vamos a tener que basarnos. Y además, que como he dicho en la último ítem, no solamente vamos a enseñar fundamentos, todos los fundamentos del primer año. O sea, son fundamentos que también, según el nivel técnico, el nivel de categoría, el nivel cognitivo del niño o del jugador en este caso, vamos a ir adquiriendo nuevos fundamentos, como por ejemplo una amenaza ofensiva, como he hablado, un pre-Benjamín no te la va a hacer. Pero seguramente ya cuando nos metamos en categoría infantil cadete, por ejemplo, sí podemos meterle ya ese fundamento individual. Y estamos volviendo a algo que decíamos que íbamos a trabajar en pre-Benjamines y Benjamines, y lo estamos trabajando en categorías superiores. Sí, o probablemente lo que hablamos. Todos nosotros nos habremos encontrado alguna Levín que probablemente sí pueda trabajar. Alguna Levín me refiero a jugador en concreto, que sí pueda trabajar ya eso, pero no corresponde con la edad para todos los demás en el grupo. Lo hilaba un poco con la pregunta que nos hacían, ¿no? Que habla de categorías de etapas de rendimiento. Yo, bueno, lo voy a hacer extensible a mejor pues tu categoría, ¿no? En senior, tercera división hacia arriba. Juego de uno y juego de dos, ¿qué porcentaje semanal, según tu criterio, le darías al entrenamiento de estos fundamentos en una semana tipo? Yo creo que al final todo, como hablábamos antes, prácticamente todo se basa en estos fundamentos de uno y siempre, semanalmente, en cada sesión, vamos a hacer correcciones y vamos a trabajar sobre todo, por ejemplo, el concepto que hablamos antes del recreo, de meter recreo. Es bueno también que en categoría de rendimiento metamos algún ejercicio ya sea mediante un juego de calentamiento que enfoque a la sesión o incluso durante la sesión de, por ejemplo, el uno contra uno, los golpeos y finalizaciones, que eso motiva al jugador, lo tiene contento. Y entonces creo que siempre hay que trabajarlo, siempre hay que trabajarlo. Siempre vamos a tener una corrección, una premisa que darle al jugador. Estamos en un sistema, están rotando, llega el oye, Pepito, orienta el cuerpo, al control orientado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que siempre vamos a trabajar en cualquier fase de entrenamiento, de cualquier sesión, vamos a trabajar estos fundamentos de uno. Al final, si queremos llegar al todo, tenemos que ir paso a paso, escalón a escalón. Y si queremos un sistema 4-0 con unos movimientos súper chulos, tal cual, empezaremos con el jugador que reciba, que lo haga bien con ese fundamento de uno, con su primera conexión, que haya buena sintonía en ese juego de dos. Entonces, al final, todo está englobado.
Y aunque vuelva un poquito atrás, se me olvida, lo tenía apuntado, la pregunta que hacías al inicio, ¿no? De qué modelo de jugador nos gustaría tener. Y sobre todo, no qué modelo quiero tener actualmente conmigo, sino cuál quiero dejar, ¿no? Hablabas del legado. Exactamente. Yo, antes de que pusieras jugador robot, jugador autónomo, de que explicaras un poco, según tu criterio, qué es para ti eso, a mí se me venía en la cabeza, yo quiero tener o dejar un jugador entrenable, ¿no? En todos los sentidos, lo que eso significa, que los jugadores que hayan pasado por ti pues puedan ir luego a otro sitio en otras circunstancias y seguir progresando. Eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que, por lo menos para mí, bajo mi punto de vista, para mí es un orgullo cuando, por ejemplo, he entrenado categorías cadete, juvenil, tanto en provincial, en división de honor, cuando han venido grandes clubes o han venido clubes de categoría superior, se han llevado a un chaval mío y al mes, a los 2 meses de estar entrenando con ellos, me han llamado, me han escrito, mira, qué escándalo de chaval, que bien se ha asimilado todo lo que queremos en el equipo, se ha acoplado perfectamente. Yo creo que ese es el mayor éxito, porque al final cuando trabajamos base, es lo que decía antes, las medallas y los títulos son trozos de metal que se acumulan en una vitrina, pero ves a un jugador que llega a categorías superiores, que ha pasado por tus manos y que ves que hace cosas que dices, me acuerdo yo cuando empecé con este chaval, cómo trabajamos esto o lo otro, yo creo que la verdad que es un orgullo y que es al final el fin que tenemos nosotros como formadores. Me ha apuntado otra frase y te dejo seguir, Nano, Sí. que es interesante. En el inicio del proceso de las primeras etapas de enseñanza, de vez en cuando hay que aparcar la pizarra a un lado. Eso también me ha llamado la atención. Mira, yo tengo una anécdota muy buena. Estaba entrenando, creo que eran cadetes, y uno de mis jugadores pues tenía un hermano que estaba en Benjamín. Y un día al finalizar el partido, pues lo típico, ¿no? Los balones, el macuto, la pizarra, lo solté allí. Mientras que hablaba con los padres, pues el niño se puso con la pizarra. Y cuando terminé de hablar, le digo, ¿qué haces? Y dice, pues los verdes van ganando 2-1 a los amarillos. Entonces, vemos el concepto, la percepción que tienen en esas edades primeras de lo que es la pizarra. Tú te pones con la pizarra a mover y ellos seguramente no comprendan nada de lo que tú quieres transmitir. Y entonces, muchas veces es mejor que nosotros nos pongamos con la pelota o con el niño y que le enseñemos lo que realmente queremos conseguir. Estoy muy en la línea de eso. Bueno, seguimos. Seguimos un poquito. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de los fundamentos ofensivos ya una vez con balón, pues donde tendríamos el pase, que superficie a la hora de entrenar, ¿no? Pues nos centraríamos en qué superficies de contacto podemos utilizar para ese pase, bien sea el interior, que es el más común, pero tenemos otras superficies que también debemos de trabajar, como por ejemplo la pisada, tanto cuando sea una dejada de pivot, por ejemplo, una pisada hacia atrás para algún movimiento que queramos enlazar, o situaciones de emergencia, digamos, cuando ese toque de puntera conseguimos que el equipo siga con esa posesión, pues todas esas superficies de contacto debemos trabajarlas. ¿Qué intención táctica va a tener? A lo mejor cuando empezamos a trabajar el pase que hablábamos antes de paralela, esa picadita de 3 dedos, no le va a decir a un Benjamín, venga, que vamos a dar paralela, pero le está enseñando ese fundamento con el balón picado, con el exterior del pie, que luego cuando llegue el momento de enseñarle lo que es una paralela, pues el jugador ya tiene el fundamento aprendido y lo sabe ejecutar bien. Y ya luego en las correcciones que tengamos que hacer, pues siempre vamos a intentar que sea un pase que dé ventaja al compañero, la posición corporal para dar el pase con la pierna correcta, el uso de las 2 piernas, dar pases tensos, que no se nos queden esos pases flojitos, etcétera. Seguiríamos con el control, esa acción que transcurre desde que no tengo balón hasta que lo tengo. Volvemos a lo mismo, que superficies de contacto puedo utilizar, bien sea el típico, ¿no? La famosa rotonda de Tomás de Dios, volvemos a mencionarlo por aquí.
un jugador que controla con la planta y deja el balón franco para que vuelva a poder jugar, pues es fundamental para el desarrollo de ese partido, de esa tarea que tengamos enfocada, ¿no? La intención táctica del control, por ejemplo, si voy a hacer un control orientado porque estoy en una transición y quiero finalizar, o ese control para fijar a mi marca, ya sea en el inicio de un sistema o a la hora de, por ejemplo, encarar en uno para uno. Muchas veces vemos, sobre todo en la posición de ala, como el niño controla y inicia el movimiento de rotación. Estamos cegados, van como los burros y tenemos que hacer ese jugador que se divierte también y decir, pues bueno, si controlo amenazando y puedo encarar el uno para uno y me sale, pues bueno, si al final esto del ensayo, ¿no?, de acierto error, tenemos que darle más valor. Las correcciones que podemos hacer, pues lo que hablábamos, controlar con la planta, la orientación corporal, el atacar la pelota, no esperar a que no llegue y añadiendo pues otros conceptos como el control o finto, etcétera. El fijar es, cuando hablamos de fijar, hablamos de esa acción de invadir el espacio defensivo del rival con balón, ya sea pues para iniciar un sistema de cualquier mecanismo de ataque, o sea para, como hablábamos antes, para hacer uno contra uno. Muchas veces metemos tanto el concepto de fijar que en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, lo hacemos de más. Yo, por ejemplo, cuando iniciamos ya en rendimiento el sistema ofensivo, un mecanismo de ataque, a mí me gusta que mis jugadores, por ejemplo, el primer movimiento no suelan fijar para que nos dé tiempo a encadenar los siguientes movimientos. O, por ejemplo, cuando vamos en una transición, muchas veces pues muy arriesgado fijar en un 3-2, por ejemplo, fijar porque como perdamos el balón, en vez de tener una superioridad 3 contra 2, tenemos una inferioridad 3 contra 1. Entonces es bueno también medir un poquito cuándo fijar, cuándo no y tener esa seguridad. Pasaríamos a otro concepto que es fundamental, que es la lateralidad, que la entendemos como el uso de ambas partes del cuerpo, ya sea pies o manos, si son porteros, pero en esto no debemos centrarnos solamente en la definición. Tenemos que hacerle comprender al jugador que la lateralidad es usarla en el momento que nos sirva. Es decir, por ejemplo, tenemos un 1 contra 1 a 8 metros y el siguiente obstáculo ya sería tirar a meta porque tenemos el portero. Si en ese momento la mejor opción es salir a mi pierna menos hábil y finalizar con esa pierna, si el jugador elige eso, habremos trabajado bien la lateralidad. Seguramente el primer día el 1 contra 1 no salga más, el disparo no salga más, pero cuando llevemos 20 repeticiones, 40 repeticiones, el jugador sí lo hará bien y tendremos un jugador excepcional con ambas piernas saliendo para ambos lados. Entonces, no tenemos que enfocarnos solamente en esto de no es que le tienes que dar también con la izquierda, le tienes que dar con la derecha, según el jugador la pierna dominante que tenga, sino que se arriesgue a hacer un movimiento, a hacer una acción con su pierna menos hábil. Ese sería la consecución para mí de haber trabajado bien la lateralidad. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues intentar hacer el mismo número de repeticiones en las sesiones, la orientación corporal y que el jugador, sobre todo, que gane confianza y se atreva a salir por ese lado. La conducción, ese desplazamiento de un punto a otro con balón, ya sea en una transición, en el inicio de un ataque posicional o previo a uno contra uno. Correcciones podemos tener la típica de que vaya con la cabeza levantada, que vea la siguiente acción que puede encadenar o lo que está pasando en el campo, el balón lo más cercano a nuestro pie posible, conducir con la pierna más alejada del rival, la selección de la superficie, si tengo que ir con pisadas, si a lo mejor tengo que ir con el exterior porque el jugador es más hábil a la hora de correr con balón y conducir con las dos piernas, como está claro. Los golpeos, el tipo de golpeo, aquí sí es una guerra que yo tengo y creo que todos
los que somos del fútbol sala nos apoyamos, y es los tipos de golpeo y golpeo de puntera. Creo que muchas veces el acercamiento, sin menospreciar a nadie, pero el acercamiento del fútbol a nuestro deporte hace que, yo lo he escuchado y seguramente que muchos lo habéis escuchado, cómo recriminan a un jugador que golpea de puntera, como si fuera algo malo. Es una seña de identidad nuestra, lo tenemos que defender, es nuestro deporte, tenemos que ir a tope con él, y el remate de puntera lo tenemos que seguir potenciando. Y cada vez se ve menos, sobre todo en categorías formativas, porque hay ese concepto de como que está mal visto, que es un golpeo que no se debe hacer, y tenemos que seguir potenciándolo. Entonces, eso en golpeos, pues seguiríamos viendo los tipos de golpeos que hay. Si, por ejemplo, tengo un segundo palo, finalizar con el interior, intentar que el balón vaya arriba. Si tengo una volea, que sea con el interior, o incluso golpeos que el jugador saque su creatividad. Por ejemplo, estoy de espalda en posición de pivot, me viene un segundo palo, ¿por qué no darle con el tacón? Pues son acciones, todos los goles valen igual, y hay que potenciar y entrenar todos los tipos de golpeos. Por otro lado, tendríamos las fintas con balón, fundamentales para ganar espacio en una acción, o incluso a la hora de finalizar de cualquier golpeo, esa finta previa al golpeo, o esa finta para un regate, o esa finta para un control orientado. O sea, las fintas, como hemos dicho antes, nos van a acompañar siempre, y hay que seguir trabajando con ellas y haciéndolas fuertes en nuestro deporte. El 1 para 1, algo que creo que por desgracia cada vez se está perdiendo más, por lo que hablábamos antes de la competición, el miedo a perder. Si a niños en iniciación le estamos cortando ya las alas con que no hagan 1 contra 1, porque si la pierden no hacen gol, pues bueno, entonces ¿cuándo arriesgamos? ¿Cuándo vamos a hacer ese jugador de espectáculo? Que algo que siempre, yo creo que todos los que nos aficionamos a este deporte es por ese espectáculo que vivimos en los partidos, tanto de grandes como de pequeños, y algo que hay que seguir potenciando. El jugador tiene que arriesgar, tiene que improvisar, y tenemos que trabajar, como hablaba antes, incluso en categoría de rendimiento, el 1 contra 1. Que el jugador sepa qué tipo de regate hay. Luego el jugador va a tener también su regate propio, el que le gusta, el que se siente cómodo, y tenemos que seguir trabajándolo. Y, por favor, tanto el golpeo de puntera como el 1 contra 1, vamos a potenciarlo y vamos a hacernos fuertes en nuestro deporte. Y ya para terminar, pues la orientación corporal, lo que hablábamos antes. Si tengo bola y he recibido en condiciones óptimas de orientación, pues seguramente mi acción que encadene pues será exitosa, y podremos seguir con la posesión de balón. Saber según qué tipo de posición, cómo voy a controlar. Por ejemplo, hablábamos siempre de intentar mirar a la portería arriba. Luego tenemos, por ejemplo, el caso del pívot, que normalmente pues va a recibir de espalda. Pues entonces todas esas posiciones corregirlas. Y por último, para fundamentos, pues los fundamentos defensivos. Actitud como primer fundamento. Creo que es lo que tendríamos que transmitirle al jugador. Defender es querer. Si no tenemos esa actitud, no vamos a conseguir defender bien, y sería el primer concepto y lo más fundamental. Tendríamos por un lado la posición básica defensiva. Como vemos, estas piernas semiflexionadas, y podemos, con el apoyo de la puntera para encadenar el movimiento según lo que el jugador rival me exija y me proponga. Una cosa fundamental es el desplazamiento lateral sin cruzar las piernas. Esos medios segundos que perdemos en esos movimientos le va a facilitar muchísimo la labor arriba, y seguramente consiga salir victorioso en el 1 contra 1. Una pierna más adelantada que otra, ¿vale? Y pasaríamos por aquí a la lateralidad. Saber también, igual que antes decíamos, voy a atacar con las dos piernas, voy a ser arriesgado y voy a atacar con mi pierna menos hábil, pues aquí es lo mismo. Como por ejemplo el jugador de la camiseta azul, que creo que es de la selección de Croacia, pues en este 1 contra 1, a lo mejor si este jugador es diestro,
no se atrevería a lo mejor a atacar el balón con su pierna zurda porque es la menos hábil. Cruzaría las piernas, ya estaríamos defendiendo mal y seguramente el rival no haría un 1 contra 1. Pues saber también que el jugador tiene que atacar el balón en defensa con ambas piernas. Las cargas, esa utilización reglamentaria del cuerpo, tenemos que tener claro que estamos defendiendo hasta última hora. Por ejemplo, esta carga en el tramo de zona de finalización puede hacer que el jugador pierda ese poquito de estabilidad que no va a llegar a hacer falta y su disparo vaya fuera o no vaya tan dirigido a donde él quiere y consigamos que el portero la pare. Siempre hay que estar defendiendo hasta última hora. Por otro lado, la entrada, esa acción de robar bola, que, por ejemplo, aquí vemos el jugador de Ríos Renovables cómo va al suelo. Recuerdo que hubo un tiempo que nos lo quitaron, no sé si os acordáis, por suerte volvieron y, bueno, una acción muchas veces de emergencia cuando el jugador llega tarde, pero tenemos que también saber dónde hacerlo, cómo hacerlo y sobre todo a quién hacerlo. Muchas veces nos enfrentamos a un equipo que tiene un jugador top, un jugador muy diferenciado y que como vayamos al suelo nos la va a hacer, vamos, seguro, sí o sí, temporizar. Me acuerdo que tenía yo un jugador que a primera de cambio iba al suelo, me mataba cada vez que lo hacía. Volvemos a hablar de las fintas, esa finta ahora defensiva para antes tratábamos de engañar al rival para ganar espacio, para ganar tiempo. Pues ahora lo que le vamos a hacer es tratar de engañarlo para ponerle el cebo de que crea que puede salir por un lado y en el momento que salga por ese lado, atacarlo. No solamente en los jugadores de pista podemos trabajar las fintas, sino, por ejemplo, en los porteros. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones de 1 contra el portero, 2 contra el portero? Y en ese momento es el portero el que tiene que trabajar también la finta defensiva para hacerle dudar al rival y que tome una decisión errónea y podamos defender bien la acción. Por eso lo que hablábamos antes de no especificar demasiado pronto a los jugadores. La orientación defensiva sería otro fundamento. Aquí vemos, por ejemplo, este jugador del Córdoba que seguramente haya llegado tarde, haya pasado, y como el jugador rival de Cartagena, si no me equivoco, creo que es Mellado, está ya encarando hacia el lado que no está viendo. El jugador ya ha perdido toda la percepción de este ala, la ha perdido. Entonces, seguramente en esta acción defensiva el rival salga beneficiado y le haga el 1 contra 1. Tenemos que intentar ver la mayor pista posible, el mayor tramo de pista posible, de compañeros, sin perder la atención de la marca y sobre todo del balón. Volvemos a hablar de comunicación. Aquí vemos como Molina está guiando a sus compañeros. Si defendemos con comunicación, defendemos con un jugador más. Eso lo tenemos que tener claro. Como hablaba antes, un equipo que esté en silencio, un equipo condenado al fracaso defensivo. Y aquí vemos como desde atrás, desde la portería, tenemos que guiar en esa comunicación. Otro concepto, otro fundamento que es fundamental, yo creo, para el éxito defensivo sería el desplazamiento en trayectoria. Vemos como este jugador de la camiseta amarilla con el número 13 ha leído perfectamente este pase de ala cierre y ya está avanzando para que el equipo rival no progrese con tanta facilidad y sobre todo para provocar el error de este jugador. Este jugador se va a sentir mucho más amenazado con el jugador a 1 metro que a 5 metros. No le podemos dejar tanto tiempo de pensar. Como vamos subiendo un poquito el nivel de dificultad de los fundamentos, porque como he dicho, no todos los fundamentos hay que enseñarlos al principio, sino progresivamente y trabajarlos durante todas las etapas del jugador. Por otro lado, tendríamos la presión al balón. Esto yo lo tengo siempre en mi guía de defensa. El balón siempre tiene que estar presionado, esté donde esté, porque va a hacer que el rival tome malas decisiones o por lo menos que le demos menos tiempo y menos espacio para poder pensar. Por otro lado, tendríamos dividir. Esa acción la solemos ver sobre todo en situaciones de inferioridad, 2 contra 1, cuando intentamos cerrar esa línea de pase. Por ejemplo, algo aquí fundamental que tenemos que tener muy claro, que el jugador cuando llega a dividir esta línea, que no vaya con las piernas abiertas. Porque si en ese momento el jugador recibe un caño, estamos perdidos. Siempre cuando llego a dividir tengo que intentar que el balón vaya
por uno de los dos lados, ya sea por delante o por detrás de mí, pero que nunca pase por debajo de las piernas. La anticipación, sobre todo cuando hablamos de cierre, aquí vemos a José Ruiz como posiblemente en un balón largo a Pito intenta adelantarse, intenta ganar esa anticipación, y una vez que conseguimos esta anticipación vamos a atacar. Si estamos, por ejemplo, como hablábamos de un cierre y tenemos 4 para 3, vamos a atacar, lo que muchas veces nos cohibimos y no atacamos esas ventajas. Tendríamos la vigilancia, vemos como el segundo jugador del equipo amarillo y negro ya está controlando y está viendo todo lo que está pasando. Ya va a estar en alerta si el jugador se va por banda, si el jugador va por centro, pasa, tira o lo que sea. Ya tenemos a este jugador que está atento, está vigilante, y ya este jugador, el de primera línea, va a estar mucho más tranquilo y el portero todavía más. Y por último, lo he metido aquí, aunque luego hablaremos en el juego de dos, pero serían los saltos defensivos. Creo que es algo innato del jugador. Muchas veces cuando vemos partidos, sobre todo de los más pequeñillos, vemos como todos van detrás del balón, y muchas veces hace innatamente, sin saberlo, hacen saltos defensivos, vamos, maravillosos, mejor que en rendimiento. Y creo que cuando se den esas situaciones, pues tenemos que aprovecharlas y ir corrigiendo, y por qué no ir metiéndole ya esos conceptos. Y como hablábamos antes, por último ya de fundamento sería la tecnificación específica por puestos. Lo he puesto solamente para que sepamos que podamos trabajar individualmente en todas las posiciones, que normalmente conocemos más la de portero, pero podemos preparar sesiones tanto físicas como técnicas, como tácticas, como de conseguir objetivos perceptivos para diferentes posiciones. Pero bueno, esto sería más para categorías superiores, y en base no deberíamos de especificar nada. Andrés, ¿pasamos al juego de dos o queremos comentar algo? ¿Cómo lo ves? Pues vamos fatal de tiempo, como siempre. Sí. Deberíamos intentar cuadrarlo. Tengo además un montón de preguntas que la gente se ha ido animando porque es súper interesante todo lo que cuentas, que las voy a guardar todas para el final. Si quieres hablar algo de lo que te queda, y aunque sea rápido, de lo que quieras Vale, exponer, perfecto. y Pues cerramos le voy a meter toda la caña posible, y a ver si por lo menos vemos la presentación. Sí, pásala rápido y luego si quieres cerramos con todas las preguntas que hay. Perfecto. Pues bueno, en el juego de dos ya conectaríamos con otro compañero, ya sí pasaríamos una parte más táctica, digamos, donde ya sí podríamos ir hablando de esos conceptos que antes hablamos, no utilizar la pizarra. Pues bueno, poquito a poco podemos ir sacándola de la mochila. Hablaríamos de dualidades ofensivas y dualidades defensivas. Aquí tendríamos la lista de las ofensivas: paralela, pared, diagonal, bloqueo, pantalla o cortina, según la nomenclatura que le queramos dar, sobreposición, ya sea de ala, pivot y ala corta, puerta atrás, voy y vengo. Y este movimiento, que muchos lo metemos también en juego de tres y sistemas, pero bueno, lo he querido también meter aquí porque, si, como hemos dicho, si actúan dos jugadores, pues lo podemos meter en el juego de dos. Por un lado tendríamos la paralela, ¿vale? Cuando hablamos de ese pase, guiándonos en la línea de banda, paralelo a línea de banda. Aquí vamos con el cierre, toca ala, corta, y el ala metería ese pase paralelo. Tendríamos dos tipos de paralela larga, por ejemplo, ya en este caso para finalización, o una paralela más corta, o mini paralela también se le suele llamar. Pues, por ejemplo, la podemos utilizar más en zona de creación o incluso para atacar defensas zonales. Pared, tendríamos la pared horizontal cuando juego de ala, conecta con cierre y la devolución llega al mismo ala que ha iniciado el movimiento. O la pared vertical cuando conectamos con el pivot y el pivot ya nos da esa salida tanto a banda o incluso para un golpeo. La diagonal, como hablábamos antes, tomando de referencia la línea de banda, sería ese movimiento con pase diagonal en base a la línea de banda. Habitualmente va a ser por elevación, pero bueno, si hemos conseguido mover bien al equipo, se ha roto, tenemos hueco y podemos hacerlo raso, pues mucho mejor, porque el jugador que controla el balón va a salir beneficiado. Últimamente estamos viendo mucho en salidas de 4, por ejemplo, meter diagonales con el interior, con ese giro de tobillo por elevación, ya os digo, sobre todo en movimiento de sistema de 4-0. Y bueno,
para que vayamos conociendo un poquito todas las tipos de dualidades que pueda haber. Los bloqueos, cuando paso a mi compañero y me acerco a su marca para bloquearlo y que mi compañero con balón ya pues tenga ese tiempo para poder moverse, para poder ver y actuar para la siguiente acción. Aquí vemos como el jugador va por delante de la marca rival. Estaríamos hablando de un bloqueo directo, pero también tenemos, por ejemplo, bloqueos ciegos. Si en este caso, por ejemplo, imaginaros un pívot que está en esta zona, fuera por detrás a bloquear, hablaríamos de bloqueo ciego. O también tendríamos el bloqueo de continuación. Hago el amago de bloquear y justo cuando llego, corto y, por ejemplo, el jugador que ha recibido balón, pues me puede dar un pase en paralela. Cortina a pantalla, un movimiento muy similar al de bloqueo, pero que no llego a juntarme con el rival, no llego a ese contacto que muchas veces nos pitan falta y por eso yo, por ejemplo, prefiero este movimiento porque a la hora de acumular faltas, pues nos viene bastante mejor. Sobreposición, tendríamos la sobreposición con ala, ¿vale? Vemos que el cierre toca aquí a este ala y pasa por detrás de él para sobrepasar su posición y muchas veces, pues, sobre todo el objetivo es generar una superioridad de 2 contra 1, ¿vale? También tendríamos con pivot, si por ejemplo estamos jugando con falso pivot, lo mismo, pasaríamos al jugador, sobrepasaríamos por el exterior a nuestro pivot que ha recibido y ya crearíamos esta superioridad 2 contra 1, bien para que este jugador se gire o para que dé el pase y pueda finalizar el ala. Y luego hay otro tipo de sobreposiciones que ya se vería más en el juego de 3, pero por ejemplo, si veis algún partido de Cartagena de duda, lo vais a ver mucho, que es cuando se da un salto de ala a ala y el ala es el que hace la sobreposición a la contraria. Son movimientos muy chulos y bueno, tenemos que tenerlos en cuenta. Y a la corta, es un movimiento similar a la pared vertical que veíamos antes, pero bueno, ya lo trabajamos más cuando está el equipo en zona de finalización, cuando nos enfrentamos sobre todo a equipos que defienden en zona, pues como ese pase filtrado al jugador que está en esta línea o está en la posición de pívot, para que conforme reciba nos la deje y podamos golpear, ¿vale? Toco y voy hacia el balón para poder finalizar. Puerta atrás, otro movimiento de engaño donde el jugador fintaría para un lado para aparecer al otro, siempre por detrás de su marca y conectar, pues si podemos conectar directamente con pívot y con un pase finalizar, pues es mejor que mejor. También la tendríamos como puerta atrás exterior, yo la llamo puerta atrás exterior cuando es en ala, muchos la conocen también como movimiento de ruptura, ¿vale? Tenemos la primera línea rival muy cercana, tenemos una defensa rival individual, pues podemos aprovechar para cortar, hacer ese movimiento de ruptura, esa puerta atrás, conectar y ya crear, por ejemplo, aquí se vería pues una situación de superioridad 2 contra 1. Voy y vengo. Este concepto mucha gente lo conoce como dualidades. Yo, como veis, englobo todo el juego de 2 en dualidades, pero mucha gente centra este movimiento en concreto como dualidades, que es la secuencia de pases y fintas entre 2 jugadores para ganar espacio, ganar tiempo y poder encadenar pues otra dualidad o cualquier otro movimiento, ¿vale? Toco, finto y cuando veamos que es el momento, pues puedo conectar con una paralela, con una diagonal o seguir con el sistema de rotación que tenga. Y como hablaba antes, los remontes o cortes de línea brasileños o la cortina inversa, que es un movimiento que se ha puesto muy de moda, lo solemos meter en juego de 3 o sistemas, pero también aquí lo quería meter en juego de 2 también para que la gente lo vaya conociendo, quien no conozca este concepto, y es cuando el jugador sin balón ataca el espacio defensivo del rival para aliviar a este jugador o crear una superioridad o poder hacer que este jugador tenga 1 para 1 con espacio, ¿vale? Aquí lo he metido como sistema 3-1 con falso, pero también lo podríamos utilizar pues, en un sistema 4-0 cuando uno de los alas corta y alivia a este poste para que tenga más tiempo y espacio de reacción. Y ya rápido pasamos al juego de 2 defensivo, ¿vale? Vemos aquí la listilla, la orientación, la cobertura, permuta, los cambios de marca, el salto al impar, trap, repliegue del segundo, línea defensiva y jaula. La orientación defensiva nos va a marcar mucho la línea, la altura defensiva de nuestro equipo. Tenemos que tener claro que si este jugador, por ejemplo, el pívot, no está presionando a bola, mi ala no se puede ir a presionar a este jugador porque vamos a dejar aquí un hueco para que nos ataque perfecto. Entonces, siempre medir un poco
la altura de mi compañero, la posición de mi compañero, dónde está y dónde puedo estar yo. Vemos aquí, como en esta segunda imagen, el jugador, el pívot en este caso, subió a presionar, pues ya mi ala puede salir a presionar y reducimos un poquito lo que antes era un 5 contra 5, pues lo estamos reduciendo a un 2 contra 2, que será más fácil de defender y podamos sacar más éxito. La cobertura, tendríamos también dos tipos de cobertura vertical, la más conocida, cuando mi compañero ha sufrido 1 contra 1 y ha salido perdedor, pues el jugador más cercano iría a ocupar su posición para cortar el avance rival, o la cobertura horizontal, cuando mi compañero no está presionando y el segundo jugador lo que se encarga de cortar esa futura línea de pase en profundidad para que obliguemos al equipo rival a que pase a mi marca y no avancen. La permuta se complementa un poquito con la cobertura, como hablábamos con la cobertura vertical sobre todo, cuando veíamos que el jugador había sido sobrepasado, la cobertura iba a balón, pues el jugador que ha sido sobrepasado vuelve a hacer la cobertura al jugador que antes la estaba haciendo, ¿vale? Este sería el concepto de permuta. Luego, como ha dicho Lidia, tenéis mi contacto por ahí, que cualquier cosilla que se quede más en el aire me lo podéis preguntar sin problema. Los cambios de marca, pues bueno, tendríamos después de un bloqueo, el jugador que ha sido bloqueado se quedaría con esa marca, haría ese cambio de marca, primero tengo el ala, el cierre viene, me bloquea, pues ya, esa es mi nueva marca y el jugador que estaba actuando de pívot, pues pasaría a cambiarla con el ala que tiene balón. También lo podemos hacer tras una pantalla, una cortina y después de una sobreposición. Y por último, pues tendríamos cambios de marca en un sistema ofensivo rival, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos como el ala toca el cierre, corta posición de pívot, el pívot aparece en el ala, pues estos dos jugadores, en vez de tener que moverse, que este continúe con su marca o este continúe con la suya, hablan el cambio y cambian la marca y no tenemos que desgastarnos tanto. Siempre, un consejo, cuando hablamos de cambio de marca, siempre de las órdenes de atrás hacia adelante, y si este jugador, el que está en primera línea defendiendo a rival con balón, no escucha nada o no ha recibido órdenes, pues que siga, y es preferible perder altura defensiva a que tengamos inferioridad defensiva en zona de finalización. Ahora hablamos del salto al impar, que antes lo comentábamos, pongo la misma imagen, ¿vale? He querido dar dos pequeños premisas a la hora de hacer este salto al impar, ¿no? Conocemos el salto al impar como estoy defendiendo a mi par suelta balón con un pase y ese jugador ataca al impar, ¿vale? Lo tendríamos así. ¿Qué premisas, por ejemplo, podemos tener? Pues, por ejemplo, como vemos en este vídeo, cuando el jugador da un pase hacia atrás, cuando están perdiendo altura, pues el pívot vemos como ataca al impar. Está defendiendo vamos de nuevo, vemos cómo está defendiendo a su par. Este par ha dado un pase en retroceso y el pívot salta para intentar robar la bola. Y otro, tendríamos, por ejemplo, pues cuando tenemos el rival conduce en horizontal y... Uy, perdón, se me ha pasado. Cuando el jugador está conduciendo en horizontal, como vemos aquí, están a la misma altura y se acerca tanto que cuando estamos a una distancia de 4 o 5 metros, el pívot de nuevo puede hacer este salto al impar y atacar al nuevo jugador. Tendríamos el track, que sería el siguiente paso al salto al impar, que es cuando mi pívot salta al impar y el par de ese jugador, el ala en este caso, ataca también. Tenemos una situación de dos defensores contra un atacante. Como vemos aquí, por ejemplo, en la imagen con Ricardinho como dos jugadores del Barcelona, Diego y Joao, me parece que son, intentan robar la pelota. Un mecanismo de defensa más arriesgado, pero que hay situaciones que tenemos que hacerlo y tener las premisas claras de cuándo y cómo hacerlo. Nos quedamos sin tiempo, Nano. Dime. Nos quedamos sin tiempo. Perfecto, pues hablaremos. Dos conceptos me creo que quedan. Rápido. Venga, dale. Repliegue del segundo, ¿vale? Hemos finalizado. Se va el rival en 1 contra 1. Pues bueno, tenés claro que una vez que tengamos el balón ya controlado, que esté con su marca, que los demás jugadores tenemos que correr al espacio, ¿vale? Línea defensiva ya con 2 jugadores, tanto en posicional como en una transición, en un 3-2, saber que tenemos diferentes líneas. Y por último ya la jaula, que vemos aquí como estos 2 primeros jugadores, el equipo rival no está atacando con un jugador entre líneas,
pues que no vaya el tercero aquí a robar, porque si no nos quedaríamos todos en el lado fuerte, dejaríamos un aclarado muy grande. Como vemos en esta acción, este jugador tercero no va, y si el pase va entre líneas, pues tendríamos las premisas adecuadas para ver qué jugador de los de primera línea pues ataca. Y ya sin más, muchas gracias por la atención, perdón por la atención y bueno, espero que nos veamos próximamente. Bueno, ha dado tiempo al menos a que lo puedas mostrar, que está esperando María, pero sí que queríamos hacerte alguna de las preguntas que han hecho, que al final se ha animado un montón de gente. Yo creo que es un tema muy, muy interesante para todos, los formadores de base. Bueno, también me ha apuntado que es uno de los ejemplos gráficos que has puesto foto en anticipación de José Ruiz. He tenido la suerte de trabajar con él y me parece el ejemplo perfecto. Y estaba pensando, sí. Eso daría para otra ponencia, para que él explique cómo se prepara, cómo trabaja eso. Es súper importante su lectura, pero sobre todo cómo se prepara. Eso es muy interesante y ahí lo dejo para saber luego cómo trabaja él dentro de la pista. Bueno, algunas de las preguntas, Nano, por ejemplo, todo el trabajo de fundamentos ofensivos sin balón, importante la figura de segundo o tercer jugador, ¿no? De los que hablabas de la movilidad de los jugadores que no están en posesión del balón. ¿Cómo podemos trabajar eso? Si hay tareas específicas que tú a lo mejor creas en un momento determinado o simplemente sobre tareas del propio juego, pones el foco en esos jugadores para corregir sus movimientos. Sí, por ejemplo, lo que es el tema de la movilidad sin balón, por ejemplo, podríamos empezar desde un calentamiento básico, por ejemplo, en un rondo. Por ejemplo, si utilizamos un rondo, un 4 contra 1, por ejemplo, pues vamos a ubicar 5 posiciones. Tenemos solamente 4 jugadores que tienen la posesión, pero utilizamos 5 posiciones. Entonces, por ejemplo, el jugador cada vez que toca balón sabe que tiene que ocupar el puesto vacío. Por ejemplo, sería una buena tarea de iniciación. Luego, ese mismo modelo, pues lo podríamos ir transportando cada vez a espacios más grandes y más similares al juego real. Y, por ejemplo, yo cuando he trabajado ya en ciertas categorías, ¿no? Que ya va asimilando esa movilidad y a lo mejor he querido ir metiéndole sistemas, pues, por ejemplo, ponía bien con una baliza esta, con pegatina o con conos de estos, los que se pegan, los stickers estos que se pegan al suelo. Pues zonas, y lo mismo, pues a lo mejor estábamos actuando con 3, 4 jugadores, pues poner siempre 1 o 2 espacios libres para que el jugador vea que una vez que he soltado bola, pues tengo que moverme a un espacio libre. Así ya estamos obligando a que el siguiente jugador tenga que ir a ese espacio y ya os digo, meter muchos juegos, incluso sin espacios libres. O sea, yo suelto balón o tengo que iniciar carrera y tengo que ocupar la posición de otro compañero. Pues ya estoy obligando a ese otro compañero que vaya a ocupar la posición libre. Tenemos otra que habla de categoría Benjamín y Alevín. ¿Cómo conseguir que el niño pierda el miedo a equivocarse? Qué difícil. Eso, como decía antes Lidia sobre la ansiedad del entrenador, no hay una fórmula mágica. Al final, el jugador tiene que comprender mediante lo que nosotros le transmitimos que el fallo está dentro de su evolución y de su progreso. Si no fallamos, no vamos a aprender qué estamos haciendo mal y dónde vamos a corregir. Entonces, cuando un jugador falle, no castigarlo metiéndole más presión con ese fallo, sino relativizando y viendo que ese fallo va a entrar dentro de su progreso. Y es donde más hincapié tenemos que hacer. Y ya por último, dentro de la planificación de una temporada, no especifican nivel, así que te voy a situar en tu equipo, por ejemplo, en tercera. Que si tienes algún orden, una planificación, una estructura en cuanto al trabajo de estos fundamentos ofensivos, defensivos o cómo lo planteas. Sí, yo sobre todo en pretemporada pues intento hacer semanas, primero establecer un orden de ataque y defensa, siempre empiezo por defensa, luego ataque, y yo suelo trabajar por microciclos estructurados, o sea, trabajo semana a semana, entonces siempre tengo un objetivo claro que quiero trabajar esa semana, más errores que, por ejemplo, en mi equipo, que estamos hablando que en los últimos años pues estoy entrenando más rendimiento. Sí meto pues cosas que haya visto después durante el partido, en el análisis del partido, haya visto conceptos, fundamentos que estén más verdes, que debamos
darle más tiempo e intentar concordarlos con el objetivo que quería para esa semana. Pero siempre eso, en una semana tengo mínimo 1 o 2 objetivos a trabajar, más 1, 2 o 3 objetivos que haya visto que estamos más débiles por lo que se ha visto en el partido. Muy bien, pues ha sido un lujo escucharte, Nano, ha sido muy Muchas intenso, gracias. porque al final lo tenemos que meter en el tiempo estimado, pero ha sido un placer. Hacemos extensible la invitación que hemos hecho a Lidia en el momento en que podamos juntarnos y vernos las caras todos y compartir presencialmente, pues estaremos encantados de convocarte de nuevo. Perfecto, un placer, ha sido mi debut como ponente, así que eso lo voy a recordar siempre. Y Muy bien. nada, que toda esa gente que se haya quedado con preguntas en el aire o lo que sea, que me busque por redes, que sin problema podremos charlar un ratico de esto. Perfecto, muy bien, Nano, un placer. Muchas gracias, un saludo a todo el mundo. Hasta Chao, chao. luego. Adiós.